fans de Bakugan, el día de hoy le vamos a dar con todo a la nostalgia y a la infancia también, ya que vamos a hablar acerca de todas las evoluciones que tuvo Dragonoid en la serie. Por supuesto los diseños que sí salieron en físico, ya que hubo algunos que no. Eso sí, en este video no voy a hablar acerca de los Bakugan que utilizó Dan, ni de su equipo, ni de los armamentos, ni qué cosas utilizó Dragon en la serie. Eso lo voy a dejar para un video del equipo de Dan, parte 1 y parte 2, que ya haré después. Bueno, empecemos con la forma inicial de Drago, la cual es esta de aquí. O sea, esto es infancia. Huele a infancia y trae demasiada nostalgia. Es un diseño bastante sencillo, la verdad, que es muy lindo. O sea, dentro de su sencillez me da a entender que es un dragón. Que claramente esta es su cabecita, sus alitas, sus garritas. Del poder G no hablaré en este video porque pues es algo totalmente relativo. Aquí lo importante principalmente es la figura, la cual en este caso sus únicas piezas manuales son sus patitas y su cuernito, ¿no? Es muy hermoso, esto es infancia pura. Luego de Dragonoid seguimos con Delta Dragonoid, su evolución, la cual es un diseño parecido pero más avanzado. Aquí las alas ya están un poco más estilizadas, la cabeza también, y las patitas son más pequeñas. Dicho sea de paso, sus patitas son sus únicas partes manuales. Listo. Es muy lindo. Este anillo de acá, este anillo cromado, aparece también en la serie. Es de metal y no es magnético, o sea, no afecta en nada el imán ni otro Bakugan se pega a él. Es muy hermoso, me encanta. Ah, ya, cierto. En este diseño ya el cuerno es automático, lo cual es un gran avance en diseño. A mí me parecía asombroso ya que los Bakugan pudieran tener sus cuernos automáticos. Era súper genial. Y ahora, de este pasamos a una evolución que solamente apareció en la serie. No la tuvimos en versión física, la cual es Ultimate Dragonoid, que es espectacular. Aquí pueden ver cómo es el diseño. Y después de Ultimate Dragonoid, cuando Dragonoid absorbe el núcleo de infinidad, pasa a Infinity Dragonoid, el cual pues sí tiene diferencias con respecto a Ultimate Dragonoid. Las principales diferencias están en el área del pecho del Bakugan y en las alas. Ahora, este Bakugan tampoco existe, pero tengo un amigo de Tailandia que lo hizo manualmente, o sea, él mismo lo hizo y pues le quedó súper bien. La verdad me encantó el resultado. Les estoy dejando el video por aquí para que lo vean. Y en físico salió un Infinity Dragonoid, pero que pues nada que ver con lo que, o sea, nada que ver con lo que está en la serie. No está ni para hablar de él. O sea, para nada es lo que salió en la serie. Nada, no, ni siquiera está para hablar de él. Yo la verdad lo omito totalmente porque pues, o sea, nada que ver con lo que salió en la serie. Para mí ese no es Infinity Dragon. Es una variación de Dragon más. Por cierto, en Bakugan existen, por si no está muy relacionado con los juguetes, que existen otros Bakugan que tienen el nombre Dragonoid, pero no son el Dragonoid de la serie, sino simplemente son un Dragonoid más. Por ejemplo, Chance Dragonoid o Hyper Dragonoid, o sea, son Dragonoids X que no salen en la serie, simplemente son Dragonoids más de la línea de juguetes. Ahora pasemos a Nueva Vestroya, mi temporada con mejor historia, en mi opinión, es la que me gusta más la historia. Aquí Drago vuelve con esta apariencia, la cual es la de Neo Dragonoid, que es muy bonito. En la serie aparece con esta capacidad de girar, la cual es conocida como Bakugan Vortex. Y pues es muy lindo, me gusta mucho. Tiene estos rombos que hacen alusión al núcleo de infinidad, con el que pues Drago ya se asoció. Y sus partes manuales son sus patitas y sus 3 cuernos. Es muy lindo este diseño, me gusta muchísimo. Y pues también lo podías encontrar en su forma fija, o sea, te lo vendían y pues era solo así, no giraba. Pero pues la que salía en la serie era esta versión, que es un poquito más complicada de encontrar. Como dato curioso extra,
en la serie Drago por unos momentos tiene una versión maligna, la cual es este Neo Dragonoid de aquí, el cual es exclusivo de Asia, y pues tiene estas tonalidades negras, ¿no? Así se ve y es bonito, tiene lo suyo. Tiene los detalles de las garras pintados en azul metalizado, y los cuernos y detalles en general son naranjas muy marcados. Es bonito, es muy bonito, me gusta. Y pues quería hacerle una mención especial, ¿no? Menciono también que existen Bakugan con forma de superhéroes, lo cual es muy extraño y muy cool. Y les recomiendo ir a ver el video que les dejo aquí a un ladito, que son los Bakugan de Marvel. Ahora sí, sigamos con las evoluciones de Drago. Ahora, pasemos a la evolución de Neo Dragonoid, la cual es Cross Dragonoid. Una versión del juguete que sí salió en físico, pero solamente salió en físico en Asia, no en América. Uy, ahí está. También gira un poquito menos que el Neo Dragonoid Vortex. Y es muy bonito, me encanta Cross Dragonoid. Sus partes manuales también son sus cuernos, sus patitas, que tienen doble articulación, lo que es muy genial. O sea, tiene un nivel de elaboración mucho más alto este Bakugan. Y además de eso también tiene una colita. Ya, listo. También tiene su colita. Y pues es muy genial este Bakugan. Está muy bien hecho. 4 alas. Esta ala extra. Está muy bien hecho este Bakugan. Su nivel de detalle es bastante alto. Ahora, después de Cross Dragonoid tenemos por supuesto al... Drago deja de tener una forma de dragón solo como tal y empieza a tener una forma de dragón medio humanoide. Tenemos a Helix Dragonoid. Un diseño un poco arriesgado, ¿no? Para Drago, que al final no muchos aceptaron, otros sí. A mí me parece que tiene lo suyo. Es lindo, me gusta, no es mi favorito. Pero pues aquí está. Tiene lo suyo, me gusta. Y pues ya tiene por supuesto la capacidad de ponerse su armamento. Es bonito. Después de Helix Dragonoid tenemos la evolución a Lumino Dragonoid, la cual ya es un Dragonoid que viene con sus patas y cuernos cromados. Es lindo. Es un Helix Dragonoid con una mejor elaboración claramente en el diseño. Está muy lindo, me gusta muchísimo. El núcleo perfecto es ahí en el pecho. En la serie las patas y los cuernos son dorados y son bastante reflectantes, se nota en la serie, lo cual no entiendo por qué en físico no hicieron esto con una tonalidad más dorada, que sí se podía, para que se pareciera más a la serie. Pero bueno, salió en este cromado tipo plateado. Eso es muy lindo. Después del Lumino Dragonoid tenemos otra tragedia también para los juguetes físicos. El Blitz Dragonoid que vemos en la serie, nada que ver con lo que nos dieron en físico. Vean, se los voy a mostrar. Este es el Blitz Dragonoid que salió en los juguetes. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué no hicieron? Bueno, el de la serie era muy hermoso. Este es el Blitz Dragonoid que sale en juguetito. Sus piezas manuales son sus patas y sus cuernos. Y pues se abre así. Y tiene un botoncito aquí atrás con el cual se abren sus puñitos. Está cool, pero nada a comparación de lo que vimos en la serie. Además no sé por qué le pusieron este pico del oro, el cual pues no me convence para nada. Y bueno, luego de Gundalian Invaders tenemos a Mectanium Source con Titanium Dragonoid, el cual ya empiezan con los colores plateados y el color del Bakugan. Este en mi opinión es el mejor diseño de Drago con ya piernas y brazos. El que más me gusta a mí en diseño de esfera es Titanium Dragonoid. Ahora lo van a ver. Aquí está. Es muy bonito. A mí me gusta muchísimo. Está muy bien hecho. Esas alas con alerones. Sus partes manuales son su cola, sus patitas, que también tienen una doble articulación.
y sus cuernos. Me gusta muchísimo, la verdad. Está muy bien definido, me encanta. Me gusta mucho. Es muy lindo, la verdad, este diseño. Es fascinante. Titanium Dragonoid tiene una variación temporal. Solamente para poder fusionarse. La cual es Mercury Dragonoid, el cual tenía la capacidad de dividirse para fusionarse con otros Bakugan. Solo es una variante temporal. Y pues aquí está. Sus partes manuales son estos alerones que están aquí, sus cuernos y sus patitas. ¿Sí? No soy muy fanático de esta versión, pero bueno, tiene la capacidad de intercambiarse con otros Bakugan, así que eso lo hace algo cool. Enseñarles que de Titanium Dragonoid es muy similar al de la serie, y pues su versión custom es esta que está aquí. Si quieren saber más de esta versión, vean un video que les voy a dejar aquí a un costadito. Ahora sí, pasemos a la evolución y forma final de Dragonoid, la cual es Fusion Dragonoid. Es esta que está aquí, es un Baku Sky Rider. Eso quiere decir que tiene la capacidad de saltar al momento de abrirse en la carta. A veces se atora, a veces no, generalmente no, es extraño. Sus partes manuales son sus cuernitos. Es genial porque salta, pero pues se me hace un poco extraño. Tiene la capacidad de fusionarse con este palito que está aquí, el cual es para fusionarse principalmente con Reptak. Y bueno, aquí acabamos con las evoluciones de Dragonoid, ya que esta es su forma final que sale en la serie. También tenemos un Commandix Dragonoid, pero no tiene la capacidad de saltar y por lo tanto no es el de la serie. Por eso tiene otro nombre. Y bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo el video del día de hoy. Ya saben, síguenos en Bakugirl y a mí en Instagram. Y nada, eso sería todo por el video del día de hoy. Ya saben que después haré un video separado en dos del equipo de Dan, para que vean todos los accesorios y cosas súper geniales que utilizó Drago en la serie. Y nada, hasta el próximo video, fans de Bakugan.